Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Los cuentos completos de la escritora norteamericana Lorrie Moore, que nació en Glens Falls, Nueva York, 1957. Yo había leído buenas reseñas del libro Pájaros de América, que se publicó en 1998, que se considera como una de las grandes obras maestras de los libros de relatos norteamericanos. Lo tienen publicado en Salamandra, si no recuerdo mal, y la biblioteca de Móstoles, que suelo frecuentar, ese libro estaba. Y más de una vez pensé leerlo y realmente lo compré, pero no lo compré en la edición esa de Salamandra en español. Compré este libro en la edición Faber and Faber, que está editado, no sé si imagino que en Estados Unidos, o yo lo compré en Londres, porque en 2006 estuve un mes en Londres, en la casa de unas amigas españolas que vivían allí, y yo pues estaba intentando mejorar mi inglés, y leía en inglés, y uno de los libros que compré fue este Birth of America. O sea, veis que mi inglés funcionó ahí cuando estaba yo estudiando. Y realmente lo tengo marcados, no sé si se ve que tiene una señal azul, y leí dos cuentos del libro. O sea, y tiene pues mis marcas donde yo iba pues con un lapicero, iba con un diccionario, las palabras que no entendía, las iba buscando en el diccionario. Aguanté dos cuentos, luego cuando lo he vuelto a releer ahora me acordaba de uno de ellos, más o menos, el otro no. Y lo dejé porque imagino que empecé el tercero, me debí de perder, porque ahí, cuando leo libros en inglés, que hace tiempo que no lo hago, pues depende del nivel de inglés que tengas, si tienen muchas frases subordinadas o son frases más directas, lo entiendo y lo puedo seguir, y hay libros que me cuesta mucho y prefiero coger otro más fácil. Entonces leí dos cuentos, lo dejé, pero lo conservo en mi casa. Y luego cuando apareció este libro de Seix Barral, que me parece unas ediciones muy bonitas, que están sacando cuentos completos, de sobre todo escritoras norteamericanas, que suelen ser muy buenas, pues me regalaron un libro en unos Reyes, que era de un libro de la guerra de Pérez Reverte. No me apeteció mucho y lo fui al Corte Inglés y lo cambié por este, el de los cuentos completos de Lorrie Moore, y creo que lo tenía ahí en las estanterías sin leer durante 2 años por lo menos, y lo he leído, pero no del tirón, porque son 900, a ver cuántas son, 953 páginas, lo he intercalado, he leído 6 novelas mientras estaba con los cuentos, con lo cual he tardado bastante desde que empecé el primer libro de cuentos hasta que acabé el último. Y de hecho a veces cuando lo retomaba revisaba mis notas para ver de qué iban los cuentos anteriores que había leído, porque algunos se me olvidaban. Luego cuando veía las notas ya los recordaba. Vale, como es imposible que me acuerde el nombre de todos los cuentos y todo eso, pues voy a depender más que notar reseñas de mis apuntes. Vale, estos cuentos completos están formados por 4 libros. Son Autoayuda, que se publicó en 1985 y contiene 9 cuentos. Como la vida misma, se publicó en 1990, tiene 8 cuentos. Pájaros de América es de 1998, es el más largo porque tiene 12 cuentos. Y Gracias por la compañía se publicó en 2014 y tiene 8 cuentos. En total son 37 narraciones para 953 páginas. Hay cuentos, a lo mejor tienen 8 páginas, los más cortos, o 10, pero hay algunos que tienen 50, casi 60 páginas, que son prácticamente novelas cortas, o la sensación que se le queda al lector es la de haber leído prácticamente una novela, porque además son relatos como muy densos en detalles. Vale, Autoayuda, que ya he dicho que es de 1985, se abre con un cuento que se llama Cómo ser la otra mujer, que junto con el último del libro, que se llama Llenar, me parecen las 2 mejores piezas del conjunto. Cómo ser la otra mujer está narrado en la segunda persona del futuro, con frases de este estilo. Os conoceréis con gabardinas caras de color beige, una noche espesa como el caldo. Es la primera frase. Una chica joven conoce a un hombre más maduro, empieza un romance con él, es un hombre casado, y ella, pues eso, habrá de aprender a ser la otra mujer, o tal vez tomar la decisión de ser una mujer independiente y cortar su relación con este hombre. El libro se titula de forma irónica Autoayuda, y cobra sentido ya desde este primer relato porque está narrado como una narradora en segunda persona que da consejos a los protagonistas del libro, ¿no? Y es un manual de autoayuda. Y de ahí esa segunda persona con un tono pedagógico que ya digo que es irónico. Es un recurso divertido al principio, pero quizás acaba agotándose un poco y merma las posibilidades que tienen algunas narraciones de este primer libro, donde la narradora, que ya tiene mucho talento, estaba jugando con las formas
y todavía no ha desarrollado su grandísimo talento, que para mí va a ser sobre todo el segundo y el tercer libro. Vale, hay otra narración que se llama De lo que se apoderan. Es un relato más tradicional con una narradora en primera persona. Aquí no existe ese juego de la voz pedagógica de autoayuda, la segunda que da consejos, sino es un relato correcto sobre las madres que se casan con hombres fríos. Pero teniendo en cuenta los grandísimos cuentos que nos vamos a contar después, pues es bueno, pero no es un grandísimo cuento. Guía de divorcio para niños, si usa esa segunda persona, es el cuento más corto del libro y quizá de todos los que he leído. De nuevo es correcto, es sobre los dolores de un niño que va con su padre, porque sus padres están divorciados, luego tiene que ir con la madre, le da como unos consejos la narradora de cómo aprovecharse de esta situación, pero claro, realmente es un cuento triste. Cómo, de nuevo, usa la segunda persona para dar consejos, y me parece un cuento más distante de la protagonista, que va a conocer a un hombre con el que no congenia, y está menos conseguido que el primer cuento de este que he hablado ya, ¿no? Irme de esta manera está escrito en primera persona, es un relato más clásico sobre una escritora de libros infantiles que tiene un cáncer y le convoca a sus amigos para preguntarles si les parece bien la idea de que se va a suicidar. Y claro, esto los amigos se quedan un poco perplejos y no quieren darle realmente ningún consejo. Este ya es un relato más maduro y abre algunos de los caminos narrativos más adultos que nos vamos a encontrar más tarde. Es un relato tenso. Dice, en Cómo hablar a tu madre, notas, está escrito en segunda persona y con escenas que avanzan hacia atrás en el tiempo. Me ha parecido que aquí ya Moore se deja llevar demasiado por el juego literario y tiene menos fuerza que otras historias, ¿no? Otro se llama Ahmad y los visitantes nocturnos. Es una guía para el terror del amor. También está escrito en segunda persona, pero aquí sí hay una historia concreta y contada desde la cercanía. El vecino y amigo gay de una mujer le ha regalado un gato porque le da alergia, y la mujer vive con un hombre y empieza a sospechar que le es infiel. Este ya es un cuento más maduro también. Cómo hacerse escritora en segunda persona es un relato irónico que más de una de sus páginas se puede leer como si fuera autobiográfico. Con comicidad y dolor se habla del aprendizaje lleno de fracasos e incomprensión para tratar de ser artista. En el segundo libro luego hay un cuento que trata de este tema que me parece más conseguido que este. Jenard cierra el libro y con sus casi 40 páginas se puede leer ya casi como una novela corta. Existe, yo creo que una relación compositiva en el primer libro, el de cómo ser la otra mujer, que es una mujer que tiene una relación con un hombre casado, y este relato, Jenard, es una mujer que sospecha que su marido tiene una relación con una chica más joven, ¿no? Entonces es como la mirada doble de estas dos mujeres de la infidelidad. Jenard me ha parecido un cuento muy potente, o sea, es muy tenso, tiene muchos detalles. Este ya abre caminos narrativos que son los que nos vamos a encontrar en casi todas las grandes composiciones del libro. Jenard probablemente sea el mejor cuento, ya he dicho, que con el primero. Vale, pasamos ya al segundo libro, que es 5 años después, de 1990, que se llama Como la vida misma. Y empieza con el relato Dos chicos, que habla de una chica joven. El título no engaña, que está saliendo con dos chicos a la vez. Es como otro tipo de relación de estas que estaba hablando, del de Jenard y cómo ser la otra mujer. Al acercarnos a este primer cuento, el lector ya sospecha que Moore ha cogido más confianza en sí misma y que va a seguir por la senda de Jenard. Dos chicos es un gran relato, lleno de detalles que lo hacen muy vívido. Visit de arte me ha parecido uno de los mejores relatos de ese segundo libro y es posible que del volumen entero. Trata sobre un joven que ha migrado a Nueva York para tratar de cumplir su sueño de ser dramaturgo. Sus problemas para ser puro con el arte y prosperar están planteándose de un modo más maduro que en el cuento del libro anterior, el de cómo hacerse escritora, y la relación que tiene con una chica joven. Vivir del arte es un cuento muy intenso y dramático con un cierre estupendo, me ha encantado. O sea, es decir, una vez que empiezas el segundo libro, empieza con dos cuentos, como Dos chicos y Vivir del arte, dices, aquí ya esto despega de verdad, ¿no? Alegría nos traslada al Medio Oeste, al corazón de Estados Unidos, donde ha regresado una mujer que vive con un gato, que había vivido en Nueva York, había migrado pero vuelve a su tierra natal. Hay una parte de la composición que me ha recordado al cuento Parece una tontería de Raymond Carver, que si no os acordáis es aquel cuento del pastelero que llama a los padres que su hijo ha tenido un accidente, está en el hospital y se han dejado el pastel encargado y les están llamando, ¿no? Porque hay una escena parecida que transcurre alrededor de un veterinario. Después de leer los 3 primeros cuentos del libro, realmente uno se alegra de decir, madre mía, qué librazo estoy, ¿no?
Es más famoso porque salió una antología que se hizo famoso en su momento, el siguiente, que es Además, usted es feo. Es el cuento más famoso del libro, porque ya digo que fue elegido por una antología. Quizás el exceso de expectativas hizo que me decepcionara un poco y que no me pareciera mejor que los anteriores, que me habían parecido muy buenos. Trata de una profesora que ha de relacionarse con un hombre que no acaba de gustarle, una fiesta de Halloween que van disfrazados. Es un gran cuento en cualquier caso. Sitios donde buscar la cabeza trata sobre una mujer de mediana edad que recibe en su casa a un amigo inglés de su hija, que está estudiando en Inglaterra. Es un cuento original, porque hasta ahora los personajes solían ser como relaciones de madre o hija o relaciones de pareja, y aquí es una mujer adulta que se relaciona con un chico joven que es un amigo de su hija que está en Inglaterra, es un chico inglés, y se juega sobre todo como al contraste de las expectativas que tiene el chico inglés con lo que es Estados Unidos y su posible decepción, ¿no? El cazador judío transcurre en el Medio Oeste y trata de una mujer que conoce a un hombre de origen judío, algo extraño en esta región. Es un buen cuento, pero que no llega al nivel de los primeros. Aún no he hablado del humor en los cuentos de Moore, aunque es una característica importante en su composición. Es un humor que nace de la ironía de que las cosas no sean como esperamos. Un humor que nace también en gran medida de la desesperación. En este relato había marcado este párrafo. Dice: el arma de Pinky disparó repentinamente hacia los árboles. El ruido inundó el bosque como una guerra. Hizo caer al suelo las agujas amarillas de un alerce. ¡Ah!, gritó Odette. ¿Qué sucede? Recordó entonces que las armas no eran para chicas, eran para chicos. Las habían inventado los chicos. Las habían inventado los chicos que nunca habían superado el desengaño de que su propio orgasmo no fuera acompañado por un gran y sonoro boom. Eso es la página 355, y como esta hay muchas en el libro. Otro cuento es Otra vez muerto de hambre. Recrea una conversación entre dos personas en un restaurante. Una de ellas está deprimida. Creo que este es el peor cuento de este segundo libro y no está al nivel de los anteriores. Como la vida misma, es el último cuento del libro, que es ligeramente distópico, que trata de una pareja que está atravesando una crisis en un contexto de pobreza material. Es un cuento un tanto irónico sobre el capitalismo y que describe un mundo en el que, por ejemplo, está prohibido no tener un televisor. Yo creo que de nuevo no está a la altura de los 4 o 5 primeros, que ya he dicho que eran buenísimos. El tercer libro es Pájaros de América, de 1998, que ya he dicho que es el más famoso, el que yo empecé a leer en inglés, etc., ¿no? El primer cuento es Dispuesta, sobre una actriz cuya carrera no parece ir a ninguna parte y se ha vuelto de Hollywood, donde estaba trabajando, a su Chicago natal. Y allí va a conocer a un hombre que repara coches y que no se parece a los que conocía pues, en el mundo de su trabajo, ¿no? Pero que tal vez le puede gustar, aunque no deja esta mujer de mirarle con un aire condescendiente al hombre y de pensar que su vida va hacia abajo en el mundo laboral y también con las relaciones y demás. Es un buen cuento que está al nivel de los mejores del libro anterior. El segundo se llama ¿Qué es más de lo que puedo decir de ciertas personas? Y trata de un viaje que una mujer hace con su madre a Irlanda. Ese sí que me acordaba de mi primera lectura cuando lo leí, cuando el libro se titulaba Birth of America. Esto es para mis fans, los que me vienen a decir que pronuncio mal el inglés, pero ¿cómo voy a pronunciar el inglés? Mira que lo digo. Birth of America, by Rory Moore. You know? Me parezco al de Better Than Fruit. O sea, es que está a ese nivel esto ya. Vale, en este libro, que es más de lo que puedo decir de ciertas personas, en la página 447 se habla de una relación que tiene Abby, la protagonista, con un hombre, y se dice: la había comenzado a tratar como una especie de mascota. Esto lo marqué porque esa sensación también aparecía en el primer cuento, ¿no? La idea de que las mujeres de estos cuentos tienen como que conformarse con unos hombres que no consideran que están a su altura. Si fuera al revés, posiblemente sería machista, pero bueno, como lo hace una mujer sobre los hombres, pues es una reflexión sobre el machismo y puede que esté bien. Vale, el siguiente cuento es Danza en Estados Unidos, que habla de una mujer que se reúne tras 12 años con un amigo que ha tenido un hijo con una enfermedad seria y degenerativa. Es un relato duro, como va a ser más de uno de aquí en adelante. Este cuento habla del fin de muchos sueños de la juventud y es bello y trágico. Vale, luego sigue Vida en Comunidad, que trata de una mujer, hija de padres rumanos emigrados a Estados Unidos, que se queda huérfana pronto y es bibliotecaria en un pueblo del Medio Oeste y tiene la sensación de que no encaja con la gente de ese pueblo. Es un cuento bastante melancólico. El siguiente es Agnes de Iowa.
que es sobre una mujer de mediana edad que trabaja en un colegio, unas actividades del colegio traen para dar una charla a un escritor de Sudáfrica. Y la mujer siente una fascinación hacia él que podría ser amor. Me ha gustado mucho, sobre todo el personaje del marido de ella, de Agnes. Moore lo construye con estos apuntes. Dice, él nunca había adquirido el aspecto de madurez anclado en el sufrimiento que bruñía la cara de tantos hombres. Su desgracia en la vida, una niñez de palizas, una madre moribunda, era como las arenas movedizas, y tenía que mantenerse completamente apartado de ellas. No se permitía ningún recuerdo infeliz en voz alta. Estaba pegado a la misma alegría amable que había ido afilando con éxito cuando era niño, la cual le hacía parecer como un necio incluso ante sí mismo. Quizá le perjudicaba un poco en el trabajo. O sea, me parece una forma de hablar de este marido, que es un personaje secundario, como muy aguda y muy precisa. Este es uno de los relatos que más me han gustado del libro. Yo creo que este cuento está a la altura de los mejores cuentos de John Cheever, probablemente, ¿no? De eso, cuando John Cheever hablaba de la vida esa de los suburbios, de que aparentemente no pasa nada, pero hay unas corrientes ahí subterráneas de los personajes que se enamoran de gente que no debe enamorarse o saben que esa relación no va a ninguna parte. Tremendo, ¿no? Otro cuento es Charadas, que recrea la conversación de una familia en Navidad durante una cena. Me pasa igual que con el cuento Otra vez muerto de hambre del segundo libro, que recrea una conversación en un restaurante. Y aquí creo que baja el nivel del libro. Creo que a Lorrie Moore se le dan mejor los relatos en los que el tiempo avanza y los personajes cambian con su paso que estos otros que transcurren en muy poco tiempo y que recrean una conversación entre unas cuantas personas. En Arre burriquito vamos a Belén, una mujer tiene que acudir al psicólogo tras la muerte de su gato. De nuevo es Navidad. Y seguramente los motivos de la tristeza de esta mujer van mucho más allá de la muerte del gato. Es un cuento que está bien, pero sin alardes. Una nota preciosa sería un relato de Campus. Un profesor que vuelve a estar soltero se ha liado con una alumna bastante más joven que él, pero en realidad quizá le guste más la mujer de un amigo. En este relato aparece por primera vez, me pareció curioso, una referencia a Internet. Vale, después de 3 cuentos en los que me ha parecido que el nivel del libro bajaba un poco, llegamos a Si es lo que te apetece, vale, que nos abre de nuevo una puerta narrativa y el nivel se va hacia arriba. Aquí nos encontramos con una relación homosexual de 2 hombres de mediana edad que hacen turismo en coche por Estados Unidos. Uno de ellos es ciego y además es de clase social más alta que el otro, que es alguien que ha ido a reparar algo a su casa. Los conflictos no tardarán en aparecer entre ellos, ya que además el hombre más humilde ha estado casado con una mujer y es padre de un adolescente y el lector no tiene muy claro en el libro que sea realmente homosexual. El siguiente es La agencia inmobiliaria, que trata de una mujer que piensa que su marido le engaña. Esto suele ocurrir en primavera, y dice literalmente: la clave del matrimonio, concluyó, era no tomárselo como algo demasiado personal. Vale, además, hace unos años Ruth ha tenido un cáncer y piensa que tal vez sus problemas se puedan solucionar comprando una nueva casa y mudándose al campo. Este relato acaba siendo humorístico, pero habla tan desde el absurdo de las vidas angustiosas que genera escalofríos. Es bastante bueno, porque va hablando de esa casa en el campo y de todos los problemas que tienen con la casa, que realmente se han metido más problemas que los que tenían antes, ¿no? Por la tranquila vida del campo. El siguiente es Gente así es la única que hay por aquí. Dice Farfullar canónico en oncología pediátrica, o sea, todo eso es el título. Que trata sobre una pareja que ha de afrontar el cáncer de su hijo, que es apenas un bebé. Es un cuento demoledor, es un cuento que te destroza. Las páginas finales de ese cuento son una maravilla. Es otro de los mejores cuentos del libro. Es que tiene cuentos muy buenos. Obviamente, a ver, tiene 37, he dicho, y obviamente que los 37 estén al mismo nivel es imposible, pero claro, de los 37 tiene, no sé, 25 que son muy buenos y tiene 10 que son de lo mejor que he leído, son impresionantes, no sé, el nivel es muy bueno. El otro cuento es Una madre estupenda, que habla de una mujer que se casa con un hombre sin estar convencida y la acompaña a Italia para disfrutar de una beca de creación. La premisa del cuento es un poco exagerada. La mujer mata por accidente a un bebé en las primeras páginas y no consigue olvidarse de eso en Italia. No es un mal cuento, pero este libro tiene un nivel, el de Pájaros de América, el de Bird of America, tiene un nivel muy alto y este cuento hay otros mejores antes, ¿no? Vale, el siguiente libro de relatos es Gracias con la compañía, que es de 2014. Han pasado 16 años desde Pájaros de América hasta el siguiente libro, que también yo sé que ha sacado novelas entre medias, Lorrie Moore, que no he leído ninguna. Si alguno ha leído alguna de sus novelas y me quiere decir qué tal, pues que me lo cuente. Recuerdo haber leído alguna reseña
en algún suplemento cultural sobre alguna de las novelas de Lord Moore y decía que no eran tan buenas como los libros de cuentos, ¿no? Vale, Gracias por la compañía es el cuarto y último libro de cuentos. Han pasado 16 años y si el lector echa la vista atrás podrá comprobar que las protagonistas, casi siempre los cuentos están protagonizados por mujeres, aunque algunos son por hombres, de los cuentos han ido envejeciendo con la autora. En el primer libro y el segundo se nos presentaba a personas jóvenes que se estaban emparejando, eran matrimonios nuevos. En Pájaros de América ya hay matrimonios de primera edad, con niños, y hay personas divorciadas. Y ya en Gracias por la compañía los personajes son de mediana edad o se acercan a la tercera edad. El primer cuento es Muda, que es un cuento muy bueno, es casi una novela corta porque tiene 50 páginas. Es sobre un divorciado que aún no se cree que lo está. Y conoce a una mujer de la que acaba sospechando que está loca. Las dudas sobre si seguir con ella empiezan a surgir dentro de él. En este libro de el humor negro se vuelve más exagerado y grotesco. Leo una frase literal. Era la primera vez que se relacionaba con enfermos mentales, pero ahora estaba más convencido que nunca de que debían existir leyes internacionales que evitaran que fuesen demasiado atractivos. Que ese es un poco el conflicto, ¿no? Que la mujer con la que se relaciona le parece muy atractiva, pero a la vez le parece que está loca. El siguiente cuento es El enebro, que es que una mujer habla de la muerte de una amiga y de la forma de despedirla que tiene un grupo de mujeres. Como luego está dedicado como a una persona real, parece que es una muerte de alguien cercano a la autora y hay una clave ahí personal que no se acaba de entender bien y yo creo que aquí este cuento es peor que otros. Pérdidas de papel trata de un matrimonio en descomposición que antes de divorciarse decide realizar un viaje al Caribe. No es un mal cuento, pero no está a la altura de los grandes relatos de este libro. Enemigos trata de un matrimonio de personas de 60 años que llevan 6 meses sin hacer el amor, porque él está tomando antidepresivos y son invitados a una cena benéfica de ricos. Guarda alguna relación con las ironías de Una madre estupenda, el último cuento de Pájaros de América. No tengo la sensación de que el nivel está bajando. Alas es de nuevo una novela, casi una novela breve con casi 50 páginas y trata de una joven que ha sido cantante de un grupo musical ya en decadencia, emparejado con un músico al que empieza a ver como una persona bastante inútil. El cuento trata de la relación de amistad, tal vez interesada, que esta mujer treintañera va a entablar con un vecino que es un anciano. Junto con Muda, el primer relato creo que es el cuento que más me ha gustado de este libro. El siguiente es Referencial, que trata de una pareja con un hijo perturbado. Es un cuento dramático, pero no alcanza la maestría de Gente así, es la única que hay por aquí, farfullar canónico en oncología pediátrica, ese cuento que he dicho de la pareja con el bebé, que es demoledor, con el bebé con cáncer. El otro es Sujeto a registro, trata de un encuentro entre una pareja en París. Él trabaja para el Servicio de Inteligencia norteamericano y está asustado porque sabe que en breve va a salir al mundo las imágenes sobre los abusos de los soldados norteamericanos en Irak. En más de un cuento, Moore habla de la situación política norteamericana. En este cuarto libro, la guerra de Irak ha sido, en más de un caso, un telón de fondo. Así en el primer cuento, el de Muda, ese telón funcionaba como un elemento amenazante y ominoso sobre las personas, ¿no? Dice, pero aquí en Sujeto a registro me ha parecido solo una excusa para hacer un relato político y no me ha convencido. El libro se cierra con el cuento Gracias por la compañía. Aquel acontecimiento histórico de fondo es la muerte de Michael Jackson, y una mujer y su hija van a acudir a la boda campestre de la que fue la niñera brasileña de la hija. Es un cuento un tanto surrealista, pero es un buen cuento. Leí una entrevista a Lord Moore en la que decía que podía estarse pensando para escribir uno de sus cuentos durante semanas y lo planificaba y tomaba notas durante estas semanas y finalmente lo escribía como en unas horas que podían ser bastantes, 8 horas, 12 horas seguidas, como frenéticas, y luego ya iba como puliendo la información. Al leer estos relatos es sorprendente la cantidad de detalles que poseen los personajes principales y los secundarios. O sea, es como que no se frena porque sea un personaje secundario, queda súper bien marcado y con un montón de curiosidades y detalles sobre él que lo hacen más vivo, claro. Es un trabajo de orfebrería realmente sobresaliente. Estos cuentos muestran un mundo amplio, concentrando este mundo en 20 o 30 páginas, pero no funcionan con la técnica de la historia oculta como funcionaban los cuentos de Carver o Hemingway. O sea, los cuentos de Carver o Hemingway te estoy contando una historia en primera persona, pero por debajo hay otra historia más importante que es la que mueve a los personajes y el lector tiene que adivinar esa historia. Aquí es como mostrarte un mundo que parece una novela, pero una novela como reducida, y que hay partes que se quedan fuera y hay elipsis y el lector tiene que ir uniéndolas,
pero no es exactamente esa forma. Se parece más, yo creo, a los cuentos de John Cheever, como he dicho antes, ¿no? Los personajes tienen debilidades o frustraciones que el lector intuirá durante el relato y normalmente se enfrentarán a realidades que no saben exactamente cómo afrontar. En general son relatos protagonizados por mujeres y hombres en menor medida, desesperados y asustados. Con algún altibajo, algo perfectamente normal en un libro de relatos, el nivel medio de estos cuentos de Lord Moore es realmente sobresaliente. Y creo que tendré que leer muchas obras maestras para que desbancara este libro, para que aparezca en mi lista de las 10 mejores lecturas de 2023. En casa tengo, por ejemplo, también este, de Flannery O'Connor, de los cuentos completos, otra mujer norteamericana. También debería leerlo porque una de las propuestas narrativas es leer libros de cuentos completos de escritoras norteamericanas, que están apareciendo muchos en España, me parece que tienen un gran nivel. Esta es una escritora más clásica, esta es más moderna, Lord Moore, y tengo ganas de leerlo. Vale, si eso ya, pues ya lo comentaré. Y ahora, pues oye, suscribiros, que luego no suscribís, y ahora empiezo el momento spam donde todos os vais de aquí. Vale, o no, os quedáis. A ver, esto no es Bambi, es mi novela sobre el mundo de la auditoría, los abusos de las empresas norteamericanas de auditoría, con 6 voces narrativas, 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes, que es una novela de humor, pero también de terror, donde hablo de este mundo de abusos. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de los poetas, donde un poeta frustrado español habla por Skype con otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, que habla de la crisis de 2008-2014, porque está ambientada en 2013, con una persona que tiene 39 años, que cada vez le va peor laboralmente, le va peor con las relaciones, no despega su carrera de artista porque quiere ser escritor y no publica, pero no al nivel que él quiere. Hablo de relación con sus parejas, sus amigos, su familia, metí ahí todo lo que se me ocurrió. Y nada, y aquí me voy a despedir ya, y si habéis leído a Lord Moore, pues me contáis. Hasta luego, adiós.